honrar a los muertos masacrados durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora que se puede hablar abiertamente, este monumento es un símbolo de afirmación de los derechos humanos. Todos mis familiares, tíos, tías, sus hijos murieron aquí y fueron enterrados en una fosa común en Babi-Yar. Aquí mataron a 29 miembros de mi familia. Sí, todo sucedió aquí, en ese barranco, al otro lado del camino, y en este lugar levantaron el monumento. Mis abuelos están enterrados aquí. Murieron en Babi-Yar. Luego de la matanza masiva y la devastación de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas forjaron un documento franco, revolucionario y con gran proyección al futuro, la Declaración Universal de Derechos Humanos. Texto en el que se establecieron las normas internacionales de los derechos humanos definidas en más de 60 pactos y convenciones. Las mismas cubren cuestiones que van desde el genocidio y la tortura hasta el trato de los trabajadores migrantes y los derechos del niño. En los comienzos de las Naciones Unidas, en los años 40, se pensaba que el trato de los ciudadanos era un asunto puramente interno de cada país. Con los años, esto cambió radicalmente. Nadie cree hoy que los derechos humanos sean solo un asunto de soberanía nacional. Este concepto tan limitado fue desapareciendo, y la Organización Mundial se ha dedicado cada vez más y con mayor autoridad a la cuestión de los derechos humanos. Esta participación consiste en controlar la observancia de los derechos humanos a nivel internacional y atender las quejas de centenares de miles de personas. Nos reunimos en un momento trascendente en la historia del mundo. La ONU es el foro para discutir nuevas preocupaciones como los derechos de las minorías y de los pueblos indígenas. Muchos de los cambios que tienen lugar alrededor de nosotros son de gran significación para los derechos humanos y para la democracia misma. Derechos humanos a la ciudad de Kiev, mediante un taller sobre normas internacionales y su aplicación en cada país. Le damos prioridad ahora a la implementación para transformar todos estos nobles principios de la legislación en una realidad para los hombres, mujeres y niños de todo el mundo. Los delegados de una Europa cambiante asisten al taller en momentos en que surgen nuevos problemas de derechos humanos. Cuando explotó el reactor de la planta energética de Chernobyl, hubo un gran desprendimiento de radioactividad. El accidente sacudió al mundo y dio lugar a interrogantes sobre las implicaciones de los derechos humanos en los desastres ambientales. Esta cuestión se planteó también en los casos de Bhopal, Exxon Valdez, Kuwait, así como en las continuas descargas de tóxicos. Estos son peligros que no conocen fronteras y dañan a poblaciones que habitan lejos del lugar del accidente. El accidente de Chernobyl fue un dramático ejemplo de la obligación de los gobiernos a ser honestos y del derecho de los pueblos a conocer la verdad. Solo los que vivían cerca del reactor dañado fueron informados sobre el peligro del desastre y evacuados inmediatamente. Lejos de ahí, en Narodichi, los habitantes se dieron cuenta de la seriedad de las consecuencias cuando empezaron a tener problemas de salud. Tengo problemas con las glándulas tiroides y también con el corazón. ¿Pero a dónde puedo ir? Tengo que quedarme aquí hasta que me muera. Lo peor es no saber la verdad. El permanente miedo a la radiación produce una ansiedad terrible. La gente teme que aún el menor malestar pueda ser consecuencia de la radiación. Mis chicos se sienten mal todo el tiempo.
Para aliviar esta ansiedad, la Organización Mundial de la Salud pidió que se entregue una información exacta. Mi hija siempre tiene dolor de garganta y también le duelen las piernas. A 60 millas de Chernobyl, en Kiev, manifestantes exigen un cambio radical en las políticas ambientales. En el clima de apertura de los últimos tiempos, muchos de los graves problemas provocados por el accidente de Chernobyl se pueden discutir libremente en público. Consciente de los derechos humanos, la gente exige a las autoridades cambios drásticos. El más básico de nuestros derechos es el de permanecer vivos. Por ese derecho estoy dispuesto a luchar hasta el fin. Solo queremos la libertad para poder enfrentar la vida en esta tierra radioactiva. Haciendo uso de su derecho a la información, los habitantes de Narodichi exigieron conocer el nivel de contaminación. Ahora que ya lo saben, no comen más las manzanas que crecen en sus huertas ni toman el agua de sus pozos. Algunos decidieron quedarse a pesar de los peligros. Otros prefirieron partir y convertirse en refugiados nucleares. La familia Sachenko es una de las miles que abandonaron las tierras en las que vivieron por generaciones. En ninguna parte vamos a estar mejor que aquí. Construimos nuestra casa con nuestras propias manos y solo vivimos en ella 10 años. Todo aquí es nuestro. ¿Tenemos derecho a un medio ambiente limpio y seguro? ¿Tenemos derecho a ser informados inmediatamente sobre peligros ambientales? Estas son nuevas cuestiones de derechos humanos que enfrenta hoy la comunidad internacional. En Kiev, estas preocupaciones han llevado a la creación de un nuevo movimiento ambiental conocido como Mundo Verde, algo inconcebible hace solo unos pocos años. Los simpatizantes de Mundo Verde lo declaran partido político. Україна, як і весь Радянський Союз, переживає тяжкі кризові дні. El objetivo del Partido Verde es asegurar políticas ecológicas sanas al tiempo que el país lucha por superar el desastre de Chernobyl. На провокації правих чи лівих екстремістів. Elecciones locales en el norte de Australia. Aquí la participación política tiene una historia larga, pero hasta 1967 parte de la población no podía votar. John Akit se reúne con los votantes de la comunidad rural de Hamtidu. Se postula por primera vez a un cargo electivo. Como aborigen australiano, enfrenta los mismos dilemas que muchos otros candidatos minoritarios en otras partes del mundo. ¿Podrá superar el prejuicio y la discriminación social y obtener los votos fuera de los de su grupo étnico? La plataforma de Akit se basó en las reivindicaciones de los aborígenes. En todo el mundo, las preocupaciones de los pueblos indígenas han dado lugar a nuevas cuestiones de derechos humanos. Mientras se hace el recuento de votos, el candidato y sus partidarios siguen esperanzados. Sin embargo, horas más tarde se vio claramente que Akit no sería electo. Si bien en esta oportunidad perdió en las elecciones locales, Akit no renuncia a sus intenciones de presentarse nuevamente.
Creo que fue una experiencia muy buena. Pienso que los pueblos indígenas en general, no solo en Australia, deben conocer más sobre los sistemas de votación, saber más sobre los gobiernos y sobre la democracia y tener una mayor participación en los cambios. Otro foro con influencia en los cambios es la Reunión Anual de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, que congrega a los representantes de más de 300 millones de indígenas del mundo. Akite asiste con una delegación de aborígenes australianos. Centenares de delegados llegan a este foro único, junto con expertos de derechos humanos de las Naciones Unidas y representantes gubernamentales, forjan un documento para salvaguardar su futuro. Señora Presidenta, quisiera que mi representante, mi Kuringura, emitiera un saludo en Walberi. Dijo, vine, vi y tal vez no vuelva. Los indígenas son los habitantes originarios de las tierras posteriormente colonizadas por otras culturas. A pesar de su diversidad étnica, frecuentemente tienen preocupaciones e intereses similares. Un tema es la posesión y el uso de las tierras tradicionales y sus recursos naturales. Otra delegada de Australia es la distinguida artista y activista Topsy Nelson. Su arte refleja la lucha de los aborígenes por los derechos sobre la tierra. Nuestra tierra es nuestra vida. Señora Presidenta, quisiera presentar ante este foro nuestros conceptos fundamentales de tierra y vida a través del vehículo de nuestro arte. Esta pintura, señora Presidenta, es una ilustración gráfica de una cultura que ha sobrevivido por más de 60.000 años. Antes de la ocupación europea, aproximadamente 15 millones de aborígenes vivían y morían en nuestras tierras. Hoy somos menos de 300.000. Topsy Nelson se crió en el corazón de Australia, en una zona sagrada para su pueblo. Mi padre me crió aquí. Él mismo creció en estas tierras, al igual que su gente. En las leyendas de la creación del pueblo aborigen hay un periodo que llaman de sueño. En él se formó la tierra y comenzó la vida. Para Topsy, estas rocas son un vínculo con el pasado. No son rocas realmente, sino personas, en un mundo de sueño. Los aborígenes creen que sus tierras sagradas son la manifestación de seres que vivían en la alborada de la creación. Ven una conexión entre la religión, la cultura y la tierra. Muchos de los pueblos indígenas del mundo están en conflicto con sus colonizadores por el concepto mismo de propiedad de la tierra. Durante una visita a este sitio sagrado, Topsy descubrió que algunas de las rocas habían sido trituradas. Luego aparecieron los tractores. Una compañía minera se preparaba a cortar las piedras sagradas para usarlas como paneles decorativos en rascacielos. Grupos aborígenes acamparon en el lugar durante 2 meses para bloquear la empresa. Finalmente, consiguieron un mandato judicial para detener a los tractores. La victoria se celebra en este mural. Ayers Rock, el corazón simbólico y espiritual de Australia. Aquí, el turismo estaba poniendo en peligro el estilo de vida aborigen. En una decisión histórica, el gobierno australiano devolvió la vasta área a sus dueños tradicionales